Las barberías son un negocio que en los últimos años ha crecido considerablemente, y una de las razones es la apertura de establecimientos con un concepto innovador, además de nuevos productos para el cuidado personal de los caballeros. Hoy veremos cómo iniciar un negocio de barbería, así que si tienes en mente iniciar en este rubro, a continuación hablaremos sobre todo lo necesario para poder comenzar. ¿Qué cosas se necesitan para lograr el éxito? ¿Qué tipo de planificación y cuánto es la inversión necesaria para poder emprender? Así que quédate hasta el final de este video. Perfil del emprendedor. En este tipo de negocio, lo más habitual es que el emprendedor sea uno de los trabajadores del local. Por lo tanto, el perfil requerido es de una persona con buen trato, y por supuesto buenas técnicas para cortar el pelo o cuidar la barba. Hace falta, además, ser capaz de seguir la evolución de la técnica y de la moda, para poder ofrecer a los clientes los cortes que pidan. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Visita nuestro canal, ya que tenemos muchos videos como este en diferentes giros de negocio. Ubicación de local. La ubicación del local determinará el éxito de tu negocio. Debes asegurarte que te encuentres cerca del lugar en que se encuentren tus clientes potenciales. Por lo tanto, si planeas construir un ambiente dedicado a empresarios, entonces debes buscar un local cerca de centros empresariales. En cambio, si deseas atraer a jóvenes, puedes localizarte cerca de bares, universidades o lugares de tu comunidad donde este tipo de clientes se encuentren la mayoría del tiempo o transiten regularmente. Eso sí, un factor común es que tu local debe ser de fácil acceso. Trata de estar lo más céntrico posible y cerca a calles con un tráfico constante que te permitirán darte a conocer más rápido. Esto, porque tu local llamará la atención de los clientes apenas pasen cerca de él. Captura la atención de los clientes. Las personas son seres altamente visuales. Pero entre los hombres y las mujeres, los caballeros cuentan con esta característica extremadamente desarrolladas. Por eso, es importante que cuides cada aspecto estético de tu tienda para que llames la atención de tu público objetivo. Para lograr esto, es importante que busques una temática que puede ser de un ambiente exclusivo, rockero, deportivo o incluso antiguo de los años 50. Todo dependerá con el cual te identifiques y creas que a tu cliente perfecto le agradaría. ¿Cuánto dinero se necesita para abrir una barbería? Una de las primeras y más grandes interrogantes que suele surgir es cuánto dinero se necesita. Y aunque no podemos darte un monto en específico, sí te diremos los gastos que debes considerar para hacer el presupuesto de la inversión inicial. Gasto de la legalización de tu negocio. Alquiler de local y servicios públicos, por lo menos prevé 2 meses. Mobiliario. Sueldos primer mes de empleados. Compra de insumos, productos y maquinaria, por ejemplo champús, navajas, cuchillas, secadores, planchas, cepillos. Y publicidad. La idea es que tengas en tus manos un presupuesto claro que describa cada gasto que vas a tener. Para poner una barbería, necesitarás las licencias y permisos correspondientes. Los requisitos varían según el país donde te encuentres. Sin lugar a dudas debes cumplir con las normas y especificaciones emitidas por el Estado. Una barbería debidamente equipada no solo incluye equipos de barberos, como sillas para el corte de pelo, sino que también debe tener el equipo y las instalaciones sanitarias para las necesidades de sus clientes. Así que dedícate a obtener los permisos y licencias necesarias para que no tengas ningún problema con la autoridad. ¿Qué características debe tener el local? De inicio, una superficie de 40 metros cuadrados. Sobre una avenida principal, con buen flujo vehicular y peatonal. En un centro comercial o cerca de una zona de corporativos. Debe contar con una pequeña recepción. Una zona de trabajo. Un espacio para lavado de cabello. Debe tener una instalación hidrosanitaria. Un baño. Así como una mini bodega para guardar los insumos y artículos de limpieza. Muebles para barbería. En un principio puedes empezar con lo imprescindible, sin embargo, con el paso de los meses es importante que vayas agregando los otros elementos, que le aportarán mayor atractivo a tu negocio. Sillón giratorio hidráulico, 2 o 3 según el tamaño de la barbería y de la afluencia de clientes. Debe ser graduable en altura. Muebles para recepción,
Tus clientes deben gozar de unos buenos asientos mientras esperan su turno. Sillón para lavado de cabello, igualmente debe disponer de los lavados para hacer esta actividad. Mesa para barbería, es aquí donde estarán los utensilios de barbería. Te aconsejo que la mesa tenga cajones, para un mayor orden y aprovechamiento del espacio. Espejos. Además, si quieres agregar un servicio adicional, puedes tener un sillón para manicure y pedicure, cama de masajes, vaporizadores, así como también un equipo de audio para el ambiente. Materiales para abrir una barbería. Las máquinas de barbería y utensilios son aquellos objetos con los que un barbero presta su servicio. Máquinas eléctricas cortapelo, navaja, secador de cabello, plancha de cabello, brocha de afeitar, hojas y cuchillas, peines y cepillos, guantes y tapabocas, tijeras, capas, sprays pulverizadores, lociones astringentes, tónicas y desinfectantes, alcohol, toallas, espuma de afeitar. La higiene en la barbería. Es molesto salir lleno de pelo de otras personas. Un cliente no regresará si pasa por esta molesta experiencia. Es inconcebible que en los sillones de la recepción haya pelo. Sobra decir que el cliente debe notar que usas cuchillas nuevas, y una vez usadas son destruidas y tiradas al bote de basura destinado a este desecho. Los barberos deben usar tapabocas. En el servicio de afeitar barbas se está muy cerca de la cara del cliente. Un hombre no quiere sentir el aliento, malo o bueno, de otro hombre en el rostro. Marketing para tu barbería. Es importante que nunca descuides tus estrategias de marketing directo y digital. También es importante que no olvides crear una plataforma donde puedas ofrecer descuentos o promociones por eventos especiales a tus clientes a través de sus correos. Con esta estrategia podrás acceder a su información personal para conocer más de ellos y así satisfacerlos con planes diseñados exclusivamente para ellos. ¿Cómo dar a conocer una barbería? Hay varias estrategias que suelen funcionar muy bien. Primero, la vitrina con el poste de barbero tiene que ser un reclamo para todos aquellos clientes que pasan por delante del local. Además, es imprescindible tener presencia online. Por supuesto, hay que registrar el negocio en Google Maps para que aparezca en las búsquedas de negocios locales. Y también es recomendable tener perfiles sociales en Instagram o Facebook para compartir fotos de los cortes y formar una comunidad. A mediano plazo, la mejor publicidad de este tipo de negocio es la reputación. Los clientes satisfechos recomiendan el lugar a sus amigos y familiares, y además, muchas personas dejan opiniones positivas online, tanto en el perfil Google de la empresa, como en redes sociales o páginas especializadas en servicios. Otros servicios que puedes ofrecer. Además de una buena afeitada, está por supuesto el servicio de corte de cabello. Pero además de estos, el hombre actual busca masajes capilares, exfoliación facial y hasta un servicio de spa. La depilación también es muy requerida actualmente por el público masculino. Si quieres abarcar aún más servicios en tu barbería, considera contratar empleadas mujeres, para que se encarguen del negocio de uñas. Para los ejecutivos que visten de traje y zapatos serios, puedes designar una persona que tenga el cargo de lustrador de zapatos. Otra alternativa para aumentar tus ingresos al montar una barbería es la venta de productos enfocados al público masculino. Un buen consejo que te puedo dar es que tengas un espacio para la venta de lociones o perfumes masculinos. Son productos con alta rentabilidad. Si necesitas más información sobre cómo iniciar este negocio, te recomendamos descargar nuestra guía, Cómo poner una barbería, con la que tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner una barbería y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca el enlace debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio, para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo.
Chao.